Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV en su 10ª temporada en el aire. Y así como le hemos dedicado algún programa al Mundial de Fútbol, viene ahora la temporada veraniega. La temporada veraniega, si bien teóricamente todo es relax y tranquilidad, por ahí uno, dependiendo de cómo la encare, debe tomar ciertos recaudos. Así que luego de un breve corte, estamos con Javier desarrollando el tema. Bueno, luego de un breve corte y tal como habíamos anunciado, vamos a dedicarle un programa, o vamos a empezar a dedicarles programas a esta etapa del verano. No vamos a empezar hablando de piel, es decir, porque uno lo primero que puede pensar es, bueno, la exposición al sol, qué tipo de rayos ultravioleta, si tal tipo de rayo ultravioleta atraviesa o no el parabrisas del auto, qué significa un factor 40 o qué hora me pongo al sol. Para eso sería mejor, obviamente, antes que nosotros dos, que hablar a un dermatólogo, y ese es uno de los compromisos que asumimos para justamente esta etapa veraniega. De todas maneras, la gente tiene mucha conciencia de los efectos deleterios que provoca el sol, que hasta puede provocar cáncer de piel, por supuesto, así que en general la protección está en la cantidad de protección que se le puede facilitar al paciente para que tenga una cobertura prácticamente total y que los rayos ultravioletas no generen ningún tipo de lesión, en principio, y ninguna otra cosa más grave que una lesión de la piel, ¿no es cierto? Pero el programa va encarado a las preguntas que uno tiene en consultorio, que si uno es cardiólogo, por supuesto, no pasan por la piel. La pregunta cuando va a asumir el verano es, doctor, me voy a tal lado. La primera pregunta es, ¿puedo tomar el avión? Y el avión en realidad no es algo que traiga complicaciones cardiovasculares. Hoy por hoy sí. El COVID nos enseñó, o la epidemia de COVID nos enseñó una serie de cosas. Hemos visto que en estos días Brasil ha vuelto a imponer el barbijo para el avión y los aeropuertos solamente, por ahora, porque ellos enfrentan un rebrote de mediana importancia. Más allá de que el avión tiene un flujo de aire laminar, muy similar al de un quirófano, lo cual hace más difícil que nos contagiemos. Y que se renueva cada 5 minutos, claro, o 10 minutos en el vuelo, ¿no? Es más difícil, pero no imposible. Entonces uno debe lo mismo estar atento. Pero bueno, el avión ha sido diseñado para volar hasta 10.000 metros de altura. Usted va en una cabina presurizada que hace posible justamente que pueda volar a esa altura. Usted, cuando tiene vientos desde afuera, las famosas turbulencias, un viento a esa altura puede llegar, a esos por supuesto los pilotos lo esquivan, hasta a veces 500 kilómetros por hora, y las temperaturas bajo cero. Entonces uno puede viajar justamente por las condiciones del avión. El avión no afecta en realidad la parte cardiovascular. A usted no le va a subir la presión ni la frecuencia cardíaca, a no ser que tenga miedo de volar, pero eso ya no es un problema del avión. El avión sí puede inducir una o dos alteraciones durante el vuelo, pero no pasan por la parte cardiovascular. Pasan sí por las alteraciones del gusto y el olfato, y entonces usted va a descubrir que les dan determinado tipo de vino y no otros, o por ahí que la comida es en general pollo o pastas, y es por esta razón. Pero dura lo que dura el vuelo. Sí, para los pacientes cardiovasculares hay algo que nos importa, si el vuelo es largo y si uno tiene que estar mucho tiempo sentado. Y ese tema es justamente dentro de lo que es el aparato cardiovascular, las venas, aquellos vasos sanguíneos encargados de devolverle al corazón la sangre que ya se utilizó. ¿Los preparás a tus pacientes para eso? ¿Le das alguna indicación? Obviamente, primero hay que saber qué terreno en las venas, en las piernas tienen. Si hay terreno varicoso muy importante, muy significativo, en general hacemos una prevención con aspirineta. Si es un vuelo largo, como vos decís, un vuelo a Europa que son 13 horas de vuelo, en general por ahí la noche previa se toma una aspirineta y el mediodía del día del viaje también se toma otra aspirineta, y lo recomendable es que ese paciente se mueva dentro del avión, no esté con las piernas quietas, porque eso favorece la formación de trombosis sobre un terreno varicoso predispuesto. No es que a cualquiera que está en una condición de viaje largo, de muchas horas, le vamos a terminar en un problema de una trombosis aguda. Pero bueno, lo lógico y lo importante en este caso es darse alguna vuelta, ir al baño, ir al fondo del avión, que siempre en general hay agua, algo para tomar,
entonces eso ya es una caminata en la cual movilizamos un poco la musculatura y un poco todo ese concentrado de sangre en las piernas que se genera por la inmovilización propia del viaje y demás, uno la revierte, entonces es más difícil tener un evento de esas características en el viaje. Lo que sí puede suceder es alguna descompaginación en lo que se llama la hidratación, porque por ahí el paciente, para no ir al baño, no toma el líquido adecuado, y con la cabina presurizada en general el cuerpo tiende a deshidratarse y necesitamos una hidratación más que suficiente, o sea que cuando pasa la azafata ofreciéndole el líquido, tómelo, porque es muy importante mantener una correcta hidratación durante todo el vuelo, ¿no? Listo. Otra cosa que hay que tener en cuenta antes de viajar, porque en los aviones uno va a descubrir que el avión no provoca nada, pero si a uno le pasa algo por alguna patología preexistente, tampoco hay con qué tratarlo. A los que alguna vez hemos tenido que desviar un vuelo, es una experiencia muy desagradable descubrir que no hay con qué tratarlo y lo único que uno puede hacer es preguntarle al piloto dónde puede bajar el avión. Entonces, sí, no está de más. Hay algún maletín de emergencia con muy poquita cosas que realmente uno no puede hacer absolutamente nada en el avión, y si el paciente requiere una atención más, obviamente que hay que plantear bajar en el primer aeropuerto posible, ¿no? Así que, y una cosa muy importante que yo se lo estoy recomendando actualmente a mis pacientes es el tema de la medicación que el paciente toma diariamente. ¿Dónde va esa medicación? Muy ¿En la buena valija pregunta. o va con las cosas que uno lleva arriba del avión? Mi recomendación es que la medicación que ustedes tienen que tomar a lo largo de los, supóngase, 15 días que usted se va de viaje, ya tiene armado su botiquín con las dosis de que le han dado las indicaciones, con la cantidad de comprimidos. Siempre es conveniente tener algún comprimido más, pero esa medicación tiene que ir con usted arriba del avión. ¿Por qué? Porque muy probablemente, y sucede bastante frecuentemente, desaparecen las valijas o no llegan a destino las valijas y usted tiene su medicación ahí. Y estando en el exterior, salvo que vaya a algún hospital público que es difícil conseguir, un médico, si no tiene la receta de un médico, usted no tiene medicación. Así que es muy importante llevarla arriba. Entonces, si alguien le sugiere que esa medicación no puede ir arriba del avión, usted le dice, ¿usted me garantiza que mi valija va a llegar al aeropuerto y yo no me quedo sin mi medicación? ¿Qué hago si no tengo mi medicación? Yo la necesito. Así que esa pregunta, esa respuesta. Si a mí se me pierde la valija, ¿usted se hace responsable de recuperar toda mi medicación? Bueno, entonces la medicación tiene que ir con ustedes. Lo que termina de decir Javier es muy importante. Está referido a que muchos pacientes necesitan por ahí aplicarse ellos mismos medicaciones vía subcutánea que requiere de un determinado tipo de aguja y de jeringas. Y eso puede ser visto como algo ofensivo incluso en la cabina, se lo pueden llegar a prohibir. Entonces hay alguna nota, hay en esos casos alguna nota del médico que acompañe, que diga, el señor tiene tal problema y necesita tal tipo de medicación que él mismo se autoadministra. De manera de evitar problemas, porque si el vuelo es corto, obviamente no va a pasar nada, pero si, como decía Javier al principio, un vuelo muy largo, una Europa, por ejemplo, o un Qatar, 15, 20 días afuera, tengo que llevar una cantidad de medicación importante. Y además está el otro tema que es médico en el exterior, si uno tiene que pagar, sin comentarios. Me lo han dicho a mí, dice, usted es médico en la Argentina, acá no. Así que yo no le puedo vender nada, ninguna receta, no le puedo dar ningún remedio si no tengo la indicación o la prescripción de un médico local. Claro, una matrícula validada por ellos. Otra cosa que no está de más decirlo es aquel que por ahí tiene un marcapaso recientemente colocado. Correcto. Tiene que pasar por unos sensores, los cuales el marcapaso no puede pasar por esos sensores que son detectores de metal en general. Entonces tiene que avisar previamente que el paciente tiene que ir a un costado, no pasa por donde pasa el resto de la gente, porque ese marcapaso se puede desprogramar en el momento en que pasa a través del escáner. Significa que deja de funcionar.
No es que se va a romper, que usted va a tener una herida en la piel, que el marcapaso va a salir volando, no, simplemente dejó de funcionar. Y para que vuelva a funcionar, para todo lo que tiene puesto un marcapaso, necesitamos el técnico, la computadora y que lo reprograma. Y en un aeropuerto eso es virtualmente imposible. De vuelta, se necesita en este caso alguna constancia, alguna radiografía también por ahí que lo demuestre, del médico a cargo que diga: el señor tiene puesto tal cosa, impedido de pasar por el escáner porque desactiva el aparato. El marcapaso. Eso en el aeropuerto lo conocen, simplemente hay que mostrar la constancia que uno tiene colocado un marcapaso y por lo tanto no puede pasar por el escáner porque lo podemos llegar a desprogramar. Vale para aparatos similares, marcapasos, cardiodefibriladores, resincronizadores, todo ese tipo de aparatos que los que han pasado por estos eventos cardiológicos ya conocen, no pueden atravesar el escáner de un aeropuerto porque pasa exactamente lo mismo. Vamos a un breve corte y continuamos con el programa. Volvemos del bloque y seguimos veraneando. Hablamos del avión, al final nos llevó el avión, nos llevó todo un bloque, pero más de una vez cuando uno tiene un paciente, a uno, en función de la patología del paciente, doctor, me voy de vacaciones. La pregunta que uno tiene es, ¿a dónde? No porque plantee un destino en particular sí o no, sino porque si mi paciente, por ejemplo, es hipertenso, me va a interesar saber si va a ser montaña o va a ser mar. Porque si va a ser montaña, pasada determinada altura, tenemos todos los boletos para que esa presión suba. Y no estoy hablando de que el paciente haga 5.000 metros y se apune, pero un tipo sano, si hace montañismo, puede tener problemas graves. Recuérdenlo a Facundo Arana, cuando en su momento, la primera vez que intentó escalar el Everest, tuvo que bajar con un edema agudo de pulmón. Y uno dice, le fallaba el corazón, mira, estaba entrenado, tenía un corazón perfecto, pero la altura tiene sus efectos. No vamos a hablar, por supuesto, de esto porque nadie va a ir a escalar el Aconcagua, no, pero algún pico de 1.500 metros, de 2.000 metros, 2.500 metros. Es que cuando vas de vacaciones por ahí, vos estás en Salta y te dicen el viaducto del tren a las nubes. Sí, está y no estás haciendo montañismo. 2.000 y pico de metros de altura está. Ese es uno de los detalles, ¿no? Uno tiene que decir cómo manejo esto. Y el otro detalle es el mar. Uno tiende a pensar, bueno, el paciente es coronario, el paciente es hipertenso, se mete al agua, da vueltas por ahí, por la costa, cerca, mira, a Colombo me meto un rato al agua, vuelvo a salir. Bueno, voy a empezar por el mar porque es lo que parece lo más suave y acá voy a apelar a Javier, más que al doctor Ejido, porque Javier, muchos años antes de ser médico, y a lo mejor ni soñaba con ser cardiólogo, Javier fue guardavidas, ¿no? Antes de todo esto. Sí, sí. Perfecto. Es más, el año que me recibí, que fue en diciembre del 80, ese año laburé de guardavidas. Esa temporada laburé de guardavidas, entonces, ya como médico. Ya como médico. Entonces quiero que me cuentes y que los pacientes entiendan, mira, soy hipertenso, voy a ir al mar. Perfecto, anda al mar. Pero tenemos que saber que el mar tiene algunas dificultades, aunque uno nade muy bien cuando quiere ir mar adentro. Sí. Justamente una de las cosas que habitualmente hacía yo con los clientes del balneario era juntar 15, 20, entrábamos con un salvavidas y yo le daba las explicaciones de cómo ingresar al mar y cómo salir del mar. Cómo ingresar es muy simple, no hay ningún problema, se usa la brazada, no la patada hay que reservarla
para cuando uno tiene que volver. Y el mar tiene una gran ventaja con respecto al río. Primero, la línea de flotación está mucho mejor en el mar, obviamente, se flota más fácil que en el río. Y segundo, en general, el oleaje siempre te saca hacia afuera. Con lo cual, no hay que desesperarse ante una situación de emergencia. Si uno puede, llama al guardavidas, levanta el brazo y el guardavidas está atento porque cuando uno es guardavidas, no está mirando toda la gente ni la gente que está en la orilla. Está mirando los puntos claves que pueden generar algún trastorno porque uno ya previamente conoce dónde hay, por ejemplo, un chupón, que nosotros decimos un chupón a una canaleta que se forma en general después de una sudestada, que ese es el famoso banco que uno encuentra que va, camina, hace como un pequeño declive y después sube y el agua llega a los tobillos. Cuando hay una sudestada, ese banco se rompe y al romperse el banco hay como una corriente hacia adentro que puede durar 100 metros, 150 metros, a veces 200 metros, dependiendo del tamaño de la canaleta previa. Entonces, uno no te tiene que tirar a buscarlo al paciente, sino simplemente va caminando por el banco que no está roto, le da la mano y lo saca del agua. Bueno, todas esas cosas hay que explicarlas y no desesperarse para salir en el mismo sitio por donde entraron, porque en general el mar te va a ir sacando un poco más por fuera de donde ingresaste, pero siempre te va a sacar. Entonces, mantener la tranquilidad y siempre guardar la patada por las dudas para el final cuando salgo del mar. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que ha tenido, por ejemplo, antecedentes coronarios? ¿Qué pasa con el mar, más allá de frío? ¿Puede producir espasmo bronquial? ¿Puede producir espasmo coronario? ¿Es una cosa segura? ¿Cómo me muevo en ese sentido? En general nosotros, con los clientes del balneario, obviamente, tenemos un detalle de sus patologías. Entonces, obviamente que uno se acercaba a aquel que, por ejemplo, la familia me decía, mire que tuvo un infarto justo en este año, o le colocaron un par de stent y demás. Entonces, bueno, a ese paciente para ingresar al agua tiene que ingresar muy lentamente, ir mojándose paulatinamente, las muñecas primero, las piernas después, ir ingresando muy suavecito y tratar de no permanecer mucho tiempo porque el frío produce vasoconstricción coronaria y si tiene una patología cardiovascular, obviamente que la puede acentuar o puede hacer un dolor de pecho como consecuencia del frío. O sea que puede ir a refrescarse, pero no a quedarse en el agua. Entonces, uno conociendo, después eso dentro de los clientes del balneario, pero uno no trabaja nada más que para los clientes del balneario. Pero bueno, los clientes del balneario los tenemos bien identificados y hablamos con ellos para evitar justamente lo que sucede. Y aquel que no tiene idea, que no es cliente de ningún balneario, este consejo que terminas de dar, mire, uno sirve para todos, sirve para todos, tiene que entrar con las muñecas, los tobillos, despacito, no tirarse de golpe, porque muchas veces uno viene corriendo y se tiran de golpe. Bueno, eso es un choque de una temperatura cálida, el cuerpo está caliente y cuando me sumerjo encuentro todo un territorio helado, frío, que me puede provocar el vasoespasmo ese y generarme un evento coronario en ese momento, un dolor de pecho, una angina de pecho, o ponerse de manifiesto algo que desconocía el paciente. Por lo tanto, no es una buena práctica la de entrar corriendo y tirarse al agua. Listo. El único consuelo, si alguno llega a tener algún familiar que entre en paro, una RCP bien hecha, cuando el cerebro ha estado bajo agua, da mucho más tiempo, por lo menos media hora más, porque el frío reduce de alguna manera el consumo de oxígeno cerebral, preserva el metabolismo, de sacarlo sin secuelas. Pero igual es un punto desagradable para llegar, ¿no? Entonces, bueno, el consejo me parece realmente muy válido, porque uno dice, sí, voy al mar, uno lo toma como que no pasa nada, y dependiendo de la patología de base que tenga uno y lo que quiera hacer, se puede transformar en un problema. Pero podemos volver al que originalmente es un problema, que es, sí, la montaña.
Porque uno acá, por ejemplo, Mendoza es un lugar hermoso, todo el norte mejor ni hablar, a lo que se suma otro tema que no sería objeto de este programa, pero que se llama comidas regionales, con lo cual ahí podemos tener factores extras que aumenten presión, sí, azúcar, una carga de sal fin. interesante porque Claro. son todas ricas y son ricas porque le ponen demasiada sal. Bueno, también demasiado condimento. eso Sí, también lo hace obviamente, rico. pero eso no Pero- sería el problema. Sí el tema de la sal, que en el caso del hipertenso, que son muy por ahí sal sensibles, puede ser que hagan un pico hipertensivo como consecuencia de una ingesta desmedida de eso. Una cosa que quería para esta época, tanto aquí como en el mar, pero acá fundamentalmente, es el tema de la hidratación, Fer, que me parece muy importante que la gente lo tenga en cuenta. Nuestro Claro. cuerpo es un porcentaje altísimo de agua. Tanto como el 70%. Y el cerebro ocupa gran porcentaje de ese 70%. Es muy sensible a la falta de agua. En Estados Unidos, no hace mucho tiempo, se hizo un gran estudio de pacientes con deterioro cognitivo, el famoso Alzheimer, que probablemente ustedes lo hayan escuchado nombrar, es el terror de la gente mayor, me empiezo a olvidar de las cosas, la memoria, bueno, pacientes con diagnóstico de Alzheimer, se siguieron esos pacientes durante una X cantidad de años y vieron que había un grupo, que era el 15%, que no es despreciable de ese grupo, que con un aumento en la ingesta del agua recuperaban su territorio de la memoria. Por lo tanto, lo que esos pacientes tenían era una deshidratación crónica y se manifestaba por un deterioro cognitivo. Como el cerebro es muy sensible al déficit de líquido, se manifestaba por eso. Con lo cual, lo que les quiero expresar es que es muy importante que ustedes mantengan una muy buena hidratación, sobre todo en estas épocas estivales de que hay muchísimo calor, que uno transpira, el cuerpo tiende a deshidratarse. Entonces, ¿cómo sé cuánto líquido tengo que tomar? Primero, por un tema de la sed, uno puede estar pensando en que me está faltando algo de líquido, pero el parámetro más clásico es controlar el color de la orina. Si el color de la orina está amarillo cargado, quiere decir que estoy concentrando la orina. Al estar concentrando la orina, quiere decir que me está faltando líquido. Entonces, Concentrando significa que estamos hablando de que tengo poco líquido y hay una cantidad de basura que esa orina está sacando, que es evidente a través del color porque no hay líquido. Entonces ahí yo tengo que tomar 1, 2 o 3 vasos de agua hasta que en la próxima vez que voy a orinar ya comienza a aclararse. Entonces es un muy buen hábito tomar, al margen de las infusiones que normalmente uno hace, que puede hacer el café con leche de la mañana, algún café con leche o alguna infusión que puede tomar por la tarde, independientemente de eso, incorporar buena cantidad de líquido, porque eso me evita problemas respecto al tema del deterioro cognitivo, de la memoria, y seguramente vamos a estar mucho más conectados. 3 cosas respecto de lo que Javier termina de decir. Primero, todos los que cruzamos los 60, todos los que cruzamos los 60 tomamos menos agua, ténganlo en cuenta. Segundo, muchos de ustedes están medicados con diuréticos, con lo cual necesitamos sí o sí un aporte adicional. 3, la Organización Mundial de la Salud recomienda 8 vasos de agua diarios, 2 de los cuales deben ir por la mañana. Y sí, nos echan, así que breve corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos así al final del programa de hoy, esperamos que les haya gustado y los esperamos en una nueva emisión entonces dentro de 7 días. A ustedes, a los sponsors que hacen posible este programa y una vez más, con el cariño de siempre, hasta dentro de una semana. Mañana juega nuestra querida Argentina, esperemos que tengamos suerte y sigamos adentro del Mundial. Ahí nos vemos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces. Hasta entonces.